Bienvenidos a un nuevo episodio de la Garra Méndez Podcast, un espacio diseñado y ejecutado por médicos para brindarles a todos información verídica sobre salud. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un podcast que va a estar intenso, ya van a saber por qué. Tenemos al doctor Martín Osío, él es médico cirujano, actualmente presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica, tiene un posgrado en Medicina Crítica y además tiene 17 años trabajando en la Unidad de Cuidados Intensivos de Clínica La Garra Méndez. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación a este podcast para hablar de un tema muy interesante y apasionante como son los cuidados intensivos. Claro que sí, aparte de médico crítico, se les conoce como médicos intensivistas, ¿correcto? Sí, es correcto. Normalmente no sabemos el significado de un médico crítico o un médico intensivista. Entonces yo quiero que comencemos hablándonos un poco de sobre qué haces y cuál es tu labor. Bueno, hablarte un poco de qué es la medicina crítica. La medicina crítica o cuidados intensivos es la rama de la medicina o la especialidad de la medicina que se encarga de evaluar y tratar a los pacientes críticamente enfermos. ¿Qué es esto? Son todos aquellos pacientes cuya enfermedad los lleva a un estado de gravedad y nosotros somos capaces, en el conocimiento que tenemos de lo que llamamos la fisiología y la fisiopatología, de evaluar y de integrar todas esas variables para sostener órganos que están fallando en un momento dado, para restablecer la salud en aquellos pacientes que tengan enfermedades que, valga decir, son potencialmente reversibles, enfermedades que son potencialmente reversibles. Pero no es solamente el paciente grave o el paciente muy crítico, también los cuidados intensivos o los médicos intensivistas evaluamos y tratamos dentro de la unidad de cuidados intensivos a todos aquellos pacientes que tienen alguna condición de cuidado o que salen de un procedimiento de cuidado. Por ponerte un ejemplo, un paciente que le da un infarto, va a un cateterismo, ellos van a la unidad de cuidados intensivos generalmente por 24 horas para evaluar y para seguir y monitorear posibles complicaciones que se pueden presentar en este caso. O sea que en la unidad de cuidados intensivos no solamente vamos a conseguir personas que en realidad están en un estado terminal, sino que podemos conseguir personas que simplemente necesitan un poco más de cuidado o vigilancia, ¿correcto? Sí, realmente yo no hablaría de estado terminal porque Okay. estado terminal generalmente se aplica para personas que tienen una enfermedad cuyo desenlace ya es irreversible. Claro. Realmente el paciente que está en cuidado intensivo grave o críticamente enfermo, como se dice, no es un paciente realmente terminal, es un paciente que está grave, precisamente, pero que su condición es potencialmente reversible y ahí es donde nosotros actuamos y ahí es donde nosotros ¿Y hay trabajamos. alguna tasa, hay algún margen? Porque eso es lo que solemos pensar. Cuando nos dicen están cuidados intensivos, enseguida venimos, está muy mal, va a morir. O sea, es un tema bastante fuerte. Entonces, ¿hay algún margen de esa recuperación, un porcentaje que ustedes manejen? Sí, realmente eso está muy alejado de la realidad. Las personas piensan que el paciente que va a cuidados intensivos dice, bueno, mira, hasta aquí llegué. Y eso no es así. Realmente la mortalidad mundial y latinoamericana en las unidades de cuidados intensivos formales que hacen bien su trabajo y siguen protocolos está alrededor del 10 al 15%. Nosotros en nuestra unidad de cuidados intensivos manejamos o tenemos una mortalidad que está alrededor del 8%. Eso quiere decir Es que no bastante todos baja, los claro. pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos fallecen. Es todo lo contrario. La gran mayoría de los pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos salen vivos y salen bien. Y eso es una excelente noticia y desmiente mucha de la creencia que tenemos las personas sobre la unidad de cuidados intensivos. Ahora, yo quiero ilustrar y que ilustremos a a las personas, a la audiencia, cómo es un día a día de un doctor en cuidados intensivos. ¿Cuál es el paso a paso? Cuando llega, ¿qué hace? Mira, las unidades de cuidados intensivos son sitios de mucha concentración, de mucha tranquilidad, pareciera mentira, porque es lo que necesita el paciente. ¿Cómo es mi día a día? Nosotros tenemos un plan de trabajo y unos objetivos que nos guiamos con los pacientes, con cada uno de los pacientes. Cada paciente generalmente tiene una condición diferente y nosotros revisamos inicialmente cuál es lo que llamamos la revista médica
ver cuál ha sido la evolución de ese paciente en horas, ¿sí? Y establecemos en nuestra mente un plan de trabajo. Yo aprendí en mi formación que el paciente crítico y el intensivista es como el piloto de un avión y el paciente es como el avión. Entonces, cada variable que tú ves una cabina de avión y ves diferentes relojes, ves diferentes instrumentos y cada instrumento es importante para que el piloto no estrelle el avión. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando tú ves a un paciente en una unidad de cuidados intensivos, tú ves un ventilador mecánico, ves un monitor, ves muchos números y cada número de esos nos dice a nosotros o el paciente, mejor dicho, habla a través de esos números para que lo entienda las personas en general, no médicos. Ese paciente nos habla a través de esos números porque esa es su fisiología, esa es su fisiopatología y nos dicen a nosotros la hoja de ruta que debemos seguir. Y el momento más difícil, y al igual que el piloto, es cuando tú despegas el avión. Es un momento crítico. Para nosotros es cuando el paciente ingresa a la unidad y cuando el piloto va a aterrizar y es cuando el paciente ya mejora y ya sus órganos vienen mejorando y ya nosotros empezamos a hacer lo que se llama una descontinuación de las medidas de soporte. Esos son los momentos de mayor concentración. Entonces, volviendo a tu pregunta original, el día a día nosotros es pasar una revista, analizar el caso, fijar una hoja de ruta que se llama tratamiento médico, fijar unos objetivos que a veces se cumplen, a veces no, porque no hay nada más dinámico que el ser humano. Claro. El ser humano es muy dinámico y así es en su enfermedad. Y existe también lo que se llama la idiosincrasia de la persona. O sea, ninguna persona es igual a otra. Tú eres diferente a mí. Podemos tener la misma enfermedad, pero nuestro comportamiento es completamente diferente. Entonces, por eso es que cada día más se habla de las terapias individualizadas. O sea, tú debes individualizar al paciente, obviamente con un protocolo y un conocimiento general, y aplicar ese protocolo a ese paciente. Ese es el día a día de una unidad de cuidados intensivos. Y asumir ese rol de piloto, supongo que con un equipo que te ayude y te respalda, es una de las decisiones más importantes, porque básicamente estás analizando cómo vas a dirigir el rumbo de esa persona, cómo se lidia con esa responsabilidad y esa carga de trabajo tan grande que es tratar con la vida de alguien. Sí. Igual que el piloto tiene un copiloto, tiene un segundo capitán, tiene los personales de cargo, o las aeromosas, como se conocen. Igualmente nosotros tenemos médicos residentes, tenemos enfermería y todo, personal técnico y todos hacemos un equipo que se enfoca en la atención de ese paciente, cada uno cumpliendo el rol que debe cumplir con un director de orquesta. Ahora, la concepción también del médico intensivista ha cambiado en el tiempo. Hoy, si hablamos de hace unos años atrás, el médico intensivista era el super yo, era el que lo sabía todo y el que manejaba todo. Hoy en día no. En la evolución de la medicina y de la medicina crítica hemos aprendido que el equipo multidisciplinario, ¿sí? Le va mejor al paciente que el super yo. Claro. Entonces, y esa es la filosofía que hemos tenido nosotros de hace muchos años en la unidad de cuidados intensivos de la Guerra Media. Y por eso nos va tan bien. Qué bueno. En 17 años, me imagino que la cantidad de experiencia que has reunido es impresionante. ¿Puedes decirnos, en resumidas cuentas, qué es lo que has aprendido en todo este tránsito de 17 años como médico intensivista? O sea, una reflexión que te haya dejado esto. Primero, ha sido un crecimiento personal, ¿sí? Un crecimiento profesional. A mí cada paciente me enseña. Cada paciente, cada situación de paciente, de sus familiares, de su entorno, te enseña y te hace crecer como médico y como persona. Obviamente hay experiencias buenas, hay experiencias dolorosas. No hay nada más doloroso que cuando tú pierdes un paciente o cuando pierdes un paciente joven. Todos son importantes, pero cuando pierdes un paciente joven realmente es un momento duro dentro de la práctica como intensivista. Pero experiencias sí son muchas.
son incontables. Podemos pasar todo un día hablando de experiencia, inclusive podemos escribir un libro de anécdotas porque a veces inclusive hay anécdotas divertidas dentro de todo esto, Me ¿no? imagino. Entonces es apasionante, realmente es una especialidad y es un trabajo realmente apasionante. Ya creo que conocemos y ya creo que nuestra audiencia puede conocer el gran trabajo que desempeña todo un equipo en cuidados intensivos, así que ahora vamos al siguiente bloque donde vamos a hacer algunas preguntas rápidas para tener un poquito más de cultura general sobre los cuidados intensivos y conocer más. Doctor, estamos muy acostumbrados a Grey's Anatomy. Aquí vemos a doctores corriendo de un lado para otro entre los pasillos. ¿Esa es la realidad de una unidad de cuidados intensivos? No, eso está muy alejado de la realidad. Si tú ves un intensivista corriendo, generalmente no sabe lo que hace. Eso es algo más un comportamiento como que de la unidad de emergencias, ¿no? Donde todo tiene que ser rápido. Sí, En cuidado, y sin embargo, no, no le voy a echar paja a la emergencia. el short. Dígale. Y este va a ser el clip Sí. viral de TikTok. Sí. No le voy a echar paja a los demás. Sí, Ok, no le voy a echar paja a la perfecto. emergencia. Una duda que yo sé que muchas personas tienen. Cuando una persona está sedada, está en coma, está en una unidad de cuidados intensivos, ¿puede sentir, puede oír lo que pasa a su alrededor? ¿Ha tenido algún testimonio que le digan, mira, sí, o sea, yo estaba inconsciente, pero yo escuchaba o yo sentía? ¿Ha pasado alguna vez? Lo que pasa es que depende de la patología, depende de la enfermedad. Generalmente los pacientes que están en ventilación mecánica, por cualquier causa, nosotros los mantenemos bajo una sedación medicamentosa para mantener el confort y tolerar todas estas cosas, tubo, catéteres, estar acostado sin poderse acostar. Pero son pacientes que neurológicamente están bien y ellos escuchan perfectamente. De hecho, nosotros siempre le pedimos a los familiares que le hablen, que le den mensajes positivos, etcétera, ¿ok? Pero sí son pacientes que escuchan. Ahora, el paciente neurológico, el paciente que tiene una patología o que tiene una enfermedad neurológica, llámese un ACV hemorrágico severo, un tumor cerebral con presión aumentada en el cerebro, etcétera, eh, no se sabe. Pero nosotros confiamos y seguimos dándole el mismo eh, mensaje a la familia. Háblenle, estimúlenle y de hecho nuestro personal hace lo mismo. Nuestro personal de enfermería siempre estimula a los pacientes y eso es muy importante. Es que solemos pensar que cuando una persona está en UCI depende 100% de unas máquinas, todo es un ventilador, todo es un tubo, pero el factor humano en una unidad de cuidados intensivos estamos viendo que es fundamental y que juega un papel muy importante. Ese trato humano, que yo te toco, que yo te hablo, que yo te digo, yo creo que influye de manera positiva. Y usted que es doctor, creo que me puede decir que eso de verdad influye de manera positiva en la recuperación de un paciente. Sí, el factor humano es importantísimo. De hecho, yo diría que es lo más importante dentro de la unidad de cuidados intensivos. De hecho, desde hace ya algunos años se habla y se desarrolla lo que se llama la humanización de las UCI. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día involucramos más el contacto de la familia, mejoramos la iluminación de la unidad de cuidado intensivo, mejoramos el ambiente sonoro, de manera de que el paciente se sienta lo más confortable posible y se sienta lo más seguro posible, porque el hecho de que tú veas a una persona acostado en una cama con unos tubos, con unos catéteres, con unos monitores y máquinas, no quiere decir que deja de ser un ser humano, que siente, un ser humano que escucha, un ser humano que siente miedo. Y nosotros tenemos que trabajar también en base a eso. Y por eso esto que comenzó en Europa, que es la humanización de las UCI, es una práctica que cada día se está haciendo más dentro de las unidades de cuidado intensivo. Y esto no es esotérico, ni es que porque nosotros creemos que es así, no, eso se ha medido. ¿Y qué ha demostrado las UCI humanizadas? Varias cosas importantes. Uno, disminución de tiempo en ventilación mecánica. 2, disminución de la mortalidad. Y 3, disminución de estancia en las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes tienen menos tiempo conectados a una máquina, que los pacientes salen más rápido de la unidad y que se mueren menos. Claro. Yo, cuando dijo esto de esotérico, me acordé de que yo he visto muchos videos en los que de repente en algunas clínicas se emplean terapias como alternas, poco convencionales, como por ejemplo, animales, gatico, perrito, incluso que los vayan a visitar estos que son
payasos o que son, y tú ves que son personas que están en cuidados intensivos y de igual manera aplican estas otras prácticas. ¿Eso está comprobado que mejore algo? ¿Eso se implementa o de qué manera se puede implementar en Venezuela, por lo menos? Lo que pasa es que hay que vencer muchos paradigmas, ¿no? Ok. Y no hay nada más difícil en la vida y en la medicina y en algo tan cuadrado como la medicina crítica que vencer un paradigma. Y efectivamente en unidades de cuidados intensivos, lamentablemente no en Venezuela, pero sí en Latinoamérica, cercano, perdón, lo tenemos aquí en Colombia. Tenemos, quita cercanito, por favor. Cercanito. Cerca en Colombia tenemos unidades de cuidados intensivos que están muy No había desarrolladas. entendido lo de cercanito. Sí, sí, cercanito sonido como... Para comenzar ahora sí, yo me quedé pensando y que, ok. En unidades de cuidados intensivos en Latinoamérica, cerca tenemos a Colombia, donde han desarrollado mucho esta humanización en la UCI e inclusive ya entran mascotas a estar con los pacientes. ¿Por qué? Porque para muchas personas las mascotas son como sus hijos. Y parece mentira, pero esa seguridad de tenerlas cerca ayuda en su Claro. mejoría. Qué impresionante. Música sí, hay muchísimas experiencias de personas tocando violín, tocando piano dentro de las unidades de cuidado intensivo y todo eso suma y todo eso ayuda. Hay un mito que dice, bueno, si tú haces esto, los pacientes se infectan. No, realmente no. Sí, porque si tú sigues los protocolos, porque esto no es que tú llevaste a un perro y lo metiste y ya, ¿no? Eso tiene un protocolo y eso tiene una manera de hacerse. Por eso es que eso necesita un sistema o una estructura o un protocolo para poder llegar a eso. Pero lo primero que hay que hacer es vencer el paradigma. Claro. ¿Y usted cree que exista o que usted tenga, a medida que ha desarrollado todos estos años su labor, algún sexto sentido? Algo como esa intuición de que sabe esto va mejor o de repente esto no está avanzando así. ¿Usted cree que eso es algo que se desarrolla con el tiempo? Más que sexto sentido es la experiencia vivida de ver muchos casos. Generalmente te ayuda a anteponerte o a predecir qué puede pasar con ese paciente. Pero eso viene desde el conocimiento, dos, desde la actualización y la preparación y tres, desde la experiencia. Entonces, puedes llamarlo sexto sentido o puedes llamarlo experiencia, pero sí, realmente quizás nosotros desarrollamos ese sentido al que tú llamas Sexto sexto sentido. sentido. Ok. Y hablando precisamente de toda esta experiencia laboral, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la Guerra Méndez, porque entiendo que llegaste hace 17 años y has tenido toda una vida recorriendo con este equipo. Bueno, llegué hace más tiempo. Tengo 17 años de especialista, pero yo realmente empecé yo me gradué de médico en el año 2001, hice rural y en el 2002 trabajé como médico residente de la emergencia en la clínica. Ahí fueron mis inicios. Y después me fui a hacer posgrado. Hice primero medicina interna, después hice terapia intensiva y después es que vuelvo como especialista. Y de ahí para acá es que tengo 17 años. Es que han pasado muchos años. Sí, Él no nos señor. quiere decir la edad, pero han pasado muchos años. Y referente al tiempo que tienes en la clínica, ¿cuáles han sido los cambios, los avances que han acompañado también tu carrera en la institución? Mira, la clínica para mí ha sido una escuela, número uno. Me ha enseñado muchas cosas, me ha brindado la oportunidad de actualizarme, me ha brindado la oportunidad de desarrollar la medicina en la cual yo me formé y en la cual creo. Y eso se agradece. Y no lo digo desde el ego, sino lo digo desde la convicción de lo que creo, de que todo lo que hacemos, lo hacemos por el bien de esa persona que está ahí acostada en esa cama, por el bien de los pacientes. Y por otra parte, porque nosotros tenemos una responsabilidad de eh, formar generación de relevo, que se continúe un legado, que se continúe una escuela, de manera de que todo lo que hacemos vaya en pro del crecimiento de la medicina regional del estado de Carabobo y, por qué no, del país. Y
eso se traduce en hacer bien las cosas. Ahora bien, ¿cómo ha sido la clínica? Una de las cosas por las cuales yo decidí hacer mi práctica o desarrollar mi profesión dentro de la clínica es porque siempre ha estado adelantada al tiempo, número uno. Número dos, porque siempre ha brindado la oportunidad a sus especialistas, a su personal de enfermería, a su personal administrativo y a todos los que hacemos vida en la Guerra Méndez, de crecer como persona y como profesional. Y en ese tiempo, en todo este tiempo, hemos pasado, como todos, por altos y por bajos. Y hemos adelantado en esta nueva época, en esta nueva temporada, por ejemplo, en avance en tecnología. Siempre hemos tenido tecnología de punta y ahorita no es diferente. Quizás estamos viendo cómo esa tecnología que está llegando actualmente nos ayuda a seguir arando en ese camino en el cual venimos desde hace tantos años. Por ejemplo, te puedo decir que en este momento, y estamos hablando de la unidad de cuidados intensivos, estamos en un proceso de remodelación que va en dos sentidos. Uno, en tecnología, porque la tecnología es importante siempre que vaya de la mano de las buenas prácticas médicas y de los protocolos. Y dos, precisamente lo que hablamos hace rato, en remodelar esa infraestructura, ese espacio donde nosotros atendemos a los pacientes, para que sea un espacio más humanizado. Para adaptarlo también a las nuevas tendencias que Así hay. es. Entonces es una concepción de una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, a lo que son los estándares de las unidades de cuidados intensivos a nivel del mundo. Qué bueno. Y en este tiempo, ¿tiene alguna experiencia, alguno de esos a los que llamamos milagros dentro de la unidad de cuidados intensivos? Todos los días es un milagro dentro de la unidad de cuidados intensivos. Cada paciente que sale, cada paciente que mejora y que nosotros se lo devolvemos a su familia y lo devolvemos a sus actividades habituales, para mí es un milagro. Y un caso en específico, alguno que de verdad usted recuerde y diga, wow, o sea, esto fue para mí impresionante. Es que lo que pasa es que decirte un solo caso en específico, no puedo recordarlo ahorita porque es que es la práctica diaria nuestra. Sí hemos visto, por ejemplo, pacientes que otros especialistas o las personas no médicas pueden llamarlo un milagro. Tú tienes un paciente, por ejemplo, con una hemorragia cerebral masiva, donde es un paciente que está en coma y donde inclusive especialistas médicos no intensivistas dicen, mira, Descartan. o sea, aquí no hay vida, y lo hemos visto y los tratamos y obviamente tenemos parámetros para saber hasta dónde llegar, pero los hemos sacado de ahí. Y son pacientes que vuelven otra vez a su vida normal. Son constantes milagros los que suceden en las unidades de cuidados intensivos, pero así como hay milagros, supongo que también hay algún cierto entrenamiento. ¿Cómo se entrena a un médico también para prepararlo a dar malas noticias? Porque así como tenemos muchos casos que se salvan, también tenemos otra realidad de los que no. Entonces, como médico, como persona, ¿cómo ha influido todo esto en sentarte y decirle a una persona, esta vez no lo logramos? Sí, quizás esa es la parte más compleja y más difícil de la práctica como intensivista. No solamente dar una mala noticia, sino manejar el entorno de familiar, el entorno de esa persona que está grave en esa cama, porque muchas veces no entienden, y es humano, y es así, no entienden por qué su familiar se está muriendo. Y entonces tú ves personas que pueden ser agresivas, personas que pueden ser, te acusan, personas que te amenazan, como también hay personas que le toman muy bien. Pero entonces el arte, porque eso es un arte, y estamos entrenados para eso, es tú hacerle entender a esa familia qué es lo que está pasando, pero sobre todo darle la tranquilidad de lo que estás haciendo y de lo que está haciendo todo el equipo es para el bien de ese familiar. Pero volvamos porque no todas no todas se ganan. Y a veces tiene que dar esa mala noticia de que ya tú sabes que ese paciente se va a morir. Y quizás eso es lo más difícil.
Es difícil desde el punto de vista médico y también humano, porque detrás de la bata blanca hay un ser humano que también siente, que también se puede afectar por esa situación. Entonces, existe lo que se llama el duelo médico o el duelo del intensivista, que es diferente al duelo normal. Entonces, no es que, porque ese es otro mito, no es que los intensivistas somos personas frías, calculadoras y robots, muy alejados de la realidad. Lo que pasa es que manejamos diferente la situación, ¿sí? Y hay que saberlo hacer, porque también te puedes derrumbar. Y hay casos puntuales, y tengo que confesarte que me ha pasado. Hay veces que obviamente no lo haces Delante del paciente. del paciente, del familiar, pero mira, te apartas a un lado y tengo que decírtelo, las lágrimas se te salen y está bien, ¿Y porque existe lo que no alguna, podemos perder es la humanidad. claro, y existe alguna preparación? O sea, en las universidades o en algunos cursos o en los posgrados se enseña Sí, cómo el médico debe manejar esta sí, situación claro. Sí. internamente, porque está bien dar una noticia, pero también internamente cómo proceso esto. Cuando cuelgo la bata y me voy a mi casa, ¿cómo vuelvo a mí? ¿Cómo hago para acostarme también y tener un poco de tranquilidad? O sea, esas son cosas que practicas. Sí, claro. Lo que pasa es que hay técnicas, obviamente a nosotros en los posgrados nos preparan para eso. Y es como decir, es parte de una materia, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero sí, sí, nosotros estamos entrenados para, para manejar este tipo de situaciones y para que esto no nos afecte como pudiese afectar a otra persona, porque si no, no lo resiste. Claro. Y también es ese pilar que el médico forma para los familiares del paciente, de esta figura que te respalda, que te dio seguridad, que te prometió también llevar un tratamiento adecuado, derrumbarse frente a estas personas. Sí. Lo que pasa, lo primero, hablas de promesas. Lo primero que no debe hacer un intensivista es dar promesas, Ok, ni ningún médico. Porque como te dije al principio de esta conversación, el ser humano es muy cambiante y así es su enfermedad. Y las cosas pueden ir muy bien y de repente van mal. Y no es porque tú lo estés haciendo mal, sino sencillamente es porque la persona no responde a los tratamientos ni responde a lo que está haciendo y sus órganos sencillamente vitales fallan y el paciente fallece. Entonces, una de las cosas que tú no puedes hacer es hacer promesas que probablemente no puedas cumplir. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Primero, que yo te hablaba de un equipo multidisciplinario, donde hablábamos de enfermeras, donde hablábamos de médicos residentes, personal técnico, donde todos son importantes, pero ahí también se incluye la familia. La familia es parte de ese equipo y yo se los digo cuando me siento en una mesa a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque la información es sumamente importante. El familiar, primero que está en su derecho de estar informado y segundo que es nuestro deber hacerlo. Y debe estar permanentemente informado e involucrado en todas las cosas que se hacen dentro de la unidad de cuidados intensivos con su familiar. Y quizás eso marca un poco la diferencia en esa relación médico-intensivista familiar y a veces con el paciente si el paciente está consciente, porque cuando el paciente está consciente también forma parte del equipo. Y tú también tienes que explicarle de cierta forma y darle la tranquilidad de que está siendo bien atendido, ¿sí? y si una persona o un familiar, sobre todo este tipo de pacientes, quisiera tener claridad, 3 preguntas claves que una persona le puede hacer a un médico intensivista o al médico intensivista que esté tratando su caso para tener un poco de tranquilidad, que esté dentro de sus manos también responder para darle una guía a esa persona. ¿Cuáles serían esas 3 preguntas claves? Lo primero que siempre preguntan es cuándo va a salir de la unidad, Claro, inclusive cuando están llegando. temas de tiempo. Exactamente, y hay que responderle con franqueza y sencillamente decirle no lo sé, porque es que de verdad no lo sé, de verdad no lo sabemos, porque es que no depende de nosotros, depende del paciente. Lo segundo es, sobre todo un paciente cuando está intubado, porque lo más dramático, parece mentira, para un familiar es ver a su paciente
con un tubo conectado a un ventilador dormido. Y lo primero que te preguntan es cuándo le va a quitar el tubo. Y se lo acabas de poner. Entonces tienes que explicarle también eso. Y la tercera, que es la más cruda, es si se va a morir o no. Que también las tres tienen la misma respuesta, no lo sé. Es atarse a un plan de acción. Pero le dices, estamos trabajando para que salga rápido de la unidad, para quitarle rápido ese tubo y para que no se vaya. Y en ese camino, tú tienes que ir explicándole paso a paso todas las cosas, día a día, hora a hora, las cosas que están pasando con su familiar. Porque es que eso le da tranquilidad, inclusive un poquito de alivio, porque en toda esa experiencia que hemos hablado durante todo este tiempo, los familiares me lo han dicho, inclusive cuando lamentablemente su paciente fallece. Y eso lo agradecen. Agradecen la información, agradecen la tranquilidad que uno le da como médico de su familiar. Es que justamente eso yo te iba a preguntar, ¿cómo estas personas pueden sentirse más tranquilas en un proceso que es tan duro? Y precisamente la tranquilidad de estar informado suma muchísimo al desarrollo de todo el caso. Claro, la única forma de precisamente de que ellos tengan relativa tranquilidad es que estén informados. No está bien prácticas donde no se habla con los familiares o no se habla constantemente con los familiares. Yo siempre le digo a la familia, porque también tú no puedes estar todo el tiempo hablando con ellos, porque tienes que estar concentrado también en su paciente. Yo les digo muchas veces, se lo digo siempre, si yo no los llamo a conversar es porque las cosas están igual o van mejor, que lo vamos a hablar en el momento que tengamos que hablar. Ahora, lo que sí no es negociable es que si algo sale mal o que algo va mal, no importa la hora, siempre lo vamos a llamar y se lo vamos a decir. Entonces, en conclusión, el familiar siempre está informado de lo que está pasando con su paciente, con su familiar. Claro. Y es la constante comunicación lo que puede mantener un alivio dentro de toda la situación que está pasando. Pero el mayor alivio es cuando tú le dices, mira, las cosas van bien, o Claro. cuando tú le quitas el tubo, o cuando le dices, mira, está de alta. Ese es realmente lo que todos queremos. Lo que quiere el paciente, obviamente, lo que quiere su familiar, por supuesto, y con nosotros, porque para eso es trabajando. Sabemos que la mejor prevención para no llegar a la unidad de cuidados intensivos es el control, es monitorear nuestras enfermedades, que no podemos evitar trágicos accidentes, es algo que no está en nuestras manos, pero lo que sí podemos hacer, ¿qué es, doctor? Una recomendación final. Bueno, lo dijiste mejor que yo. Lo importante para no llegar a una unidad de cuidados intensivos que dependa de ti como paciente es precisamente si tienes alguna enfermedad crónica, llámese hipertensión, llámese diabetes, debes cumplir el tratamiento, debes acudir a tu médico con regularidad, debes seguir las indicaciones que te da tu médico, debes tener buenos hábitos alimenticios, ejercicio, y si no estás enfermo, precisamente la prevención va más atrás, tratar de no llegar a una enfermedad crónica. Y volvemos a lo mismo, buenos hábitos, hacer ejercicio, no ser sedentario, buena alimentación, etc. Hay casos fortuitos, como bien lo dijiste, un paciente que sufre un accidente de tránsito, un paciente con un tumor cerebral, etcétera, que bueno, lamentablemente pasó y va a la unidad de cuidados intensivos. Quizás eso no lo puedes prevenir. O sí, un accidente de tránsito a veces lo puedes prevenir. Claro. Entonces ahí entra también la prevención de la prudencia, ¿no? Debes ser prudente a la hora de manejar, no beber alcohol cuando estás manejando, etcétera, etcétera. Pero el consejo global de todo esto es que hay que cuidarse. La idea es que no llegues nunca, jamás, a una unidad de cuidados intensivos. Y entender también que parte de ese control está en nuestras manos, como lo dijo el doctor, manejar con prudencia, tener una buena alimentación, tener un estilo de vida que te permita ser longevo. Entonces sí podemos poner mucho de nuestra parte para no llegar a ese estado, que es lo más importante. Yo diría que casi el 100%. Por último, doctor, me gustaría que nos compartiera alguna reflexión final para darle conclusión al capítulo.
como este podcast es de la medicina crítica y el médico intensivista, como reflexión final te puedo decir que la medicina crítica y la terapia intensiva, más que una especialidad, es una filosofía de vida. Eh, es la filosofía de hacer las cosas con disciplina, con entereza, con humanidad. Y, y en cuanto a la terapia intensiva, el gran maestro Peter Safar decía que la terapia intensiva no era un espacio físico, sino que era un concepto. Y eso, con esto concluyo lo que es para mí la medicina crítica. Muchísimas gracias. Pero antes de que se vaya, yo necesito que usted me deje una pregunta, porque el próximo podcast a nuestro invitado le vamos a hacer una pregunta, la que usted quiera respecto a medicina. Porque eres médico. ¿Por qué es médico? Es lo que le vamos a preguntar a nuestro próximo invitado. Por último, no olvides darle like, suscribirte y comentar si quieres seguir viendo contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en la próxima.